por la puntualidad. Demos un minutito más para ver si algunos compañeros más se van a conectar. Gracias. Voy a ir poniendo la presentación, Alan. Perfecto. ¿Me la ven? Muy bien, gracias, sí. Listo. Muy buenas tardes a todos nuestros colegas, nuestros amigos, nuestros enlaces, nuestros compañeros en esta lucha de la digitalización. Bien, yo nada más quiero agradecer la disposición para tener una segunda parte de ese conversatorio que, bueno, creo que nos dejó extremadamente entusiasmados a todos. Así que muchas gracias y no voy a quitar más tiempo. Adelante, secretario Ruiz. Muchísimas gracias, doctora. Efectivamente, no vamos a querer quitar mucho tiempo. Esta semana, el lunes, el estimado Germán Darío, a quien agradecemos mucho su disposición y su participación y compartir su conocimiento, nos preparó un estupendo material sobre la regulación y sus tendencias. Y pues como no pudimos terminar el lunes porque estuvo sumamente interesante y tuvimos varias participaciones, él amablemente se comprometió a que continuábamos hoy. Para todos aquellos que nos acompañan o que tengan interés en la primera parte que no pudieron estar presentes, les compartimos el video del lunes y pues por supuesto vamos a tener un video de esta sesión. Germán nos llevó por un poco por la historia de la regulación y un poco las tendencias actuales y hoy vamos a ver un poco las conclusiones de esa participación. Justamente hace pocas semanas tuvimos la oportunidad de compartir en un foro súper interesante sobre este tema, en el cual se mencionó algo que me parece a mí que podríamos arrancar con ese tema, si te parece, Germán Darío. El tema de la regulación tradicional de la que con la que empezamos y probablemente con la que la mayoría de nuestros marcos regulatorios están diseñados, ya no aplican, ¿verdad? Antes nos preocupábamos mucho por los temas de telefonía e inclusive en términos de competencia, hablábamos de la competencia a nivel de quién tenía más llamadas, quién tenía, digamos, quién tenía más espectro, pero ahora la competencia se vuelca a los datos. Y todos los regímenes regulatorios y de competencia están enfocados en los datos. Y la primera pregunta ¿será, estimado Germán Darío, que ahora tenemos que aprender a desaprender? Gracias y bienvenido. Bueno, primero que todo, gracias a todos, a Contelca, a la coordinadora de la Agenda de Mesoamérica y a toda la gente que está presente. Voy a intentar responder brevemente. Yo a veces me emociono mucho y me alargo cuando estoy hablando, entonces voy a intentar ser más concreto. A ver, ¿qué es lo que está, antes de arrancar con el material, respondo a la pregunta de Alan. ¿Qué es lo que está pasando? Que las regulaciones fueron hechas para un sector de telecomunicaciones donde era clara la diferenciación entre redes y servicios. Cuando llegan nuevos servicios que son basados en Internet, pero por encima de lo que es comunicación pura, se da uno cuenta que esas normas anteriores ya no aplican mucho. Aplican de pronto principios como la libre competencia, neutralidad, pero no aquellos que tienen que ver, por ejemplo, con interconexión, por nombrar solamente uno. Recordemos que la interconexión estaba diseñada a los que son tan viejitos como yo, E1s, que era una comunicación de un E1 equivalía a 120, no me acuerdo, 144, una cosa así de canales o circuitos de voz. Y así fueron hechas. Entonces, todas las negociaciones se basaban en E1s, en cantidad de unos entre una red y otra. Pero con el tema de datos, ya hablan de pasarelas, de gateways, de una cantidad de términos que nada tiene que ver con el mundo de la voz tradicional. Entonces, yo creo que sí toca desaprender un poco,
pero no olvidarse de los principios constitucionales en el caso de Colombia y de todas las regiones de todos los países de la región, que son la libre competencia, la libre concurrencia y todas esas cosas. Lo que pasa es que sí cambia es la aproximación a esa regulación. Les comentaba la vez pasada de las aproximaciones a los mercados relevantes, por ejemplo, donde antes se importaba mucho el tema de geografía, el tema de la presencia local de un operador, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá. Entonces uno analizaba si el operador en Bogotá geográficamente era o no competencia del otro. Resulta que es que ya los operadores son globales. Entonces ya hablar de mercados geográficos es un poco complejo. Hablar de presencia nacional, por ejemplo, es complejo. Entonces yo creo que lo importante no es desaprender, sino saber que todas las bases sólidas que uno tiene en regulación debe repensarlas para el mundo digital. En ese sentido, entonces voy a ir avanzando y vamos hablando un poco del tema. No sin antes comentarles que en estos días estuve leyendo la conclusión de la Comisión del Senado de Estados Unidos respecto de los monopolios de las Big Tech. Y queda uno, digamos, no sorprendido, pero sí algo inquieto respecto de lo que nosotros como países de Latinoamérica tenemos que decir en ese sentido. Yo no estoy aquí promoviendo intervenciones ni que hagamos algo con las Big Tech. Son Apple, Amazon, Google y Facebook, sino que analizar qué es lo que está pasando en el mundo. Y vemos cómo a esas empresas, algunas de ellas, las han sancionado en Europa por competencia, por control de la competencia, por prácticas no competitivas, por monopolios. Entonces se dan cuenta que esas nuevas dinámicas de competencia nada tienen que ver con el mundo de las telecomunicaciones. La sanción a Google fue porque él privilegiaba a su buscador por encima de los demás, privilegiaba aquellas cosas para que aparecieran primero, y eso es una práctica del mundo digital, que no, como acción, no está en el mundo de las telecomunicaciones. Entonces, uno sí le toca, es como regulador, es estudiar mucho, mucho. Yo no me quiero hacer propaganda a mí mismo, pero digamos, yo ahorita estoy haciendo un MBA en Big Data, en Big Data y Business Analytics, Business Intelligence. ¿Por qué? Porque creo que eso es lo que va a mandar el mundo de aquí para adelante, y creo que uno como regulador debe estar actualizado, porque si no, cuando llegue un operador donde el regulador, con un conocimiento superior al del regulador, pues seguramente no va a tener mucho chance el regulador de poder controvertir u opinar acerca de lo que el operador sí sabe. Entonces yo sí, mi primera invitación o mensaje en este tema es que los reguladores deben ser los que más saben de telecomunicaciones y el mundo digital. Deben ser los que dan cátedra, no que le dé cátedra al operador, porque cuando uno es regulador, si uno no sabe lo que le están hablando, es muy fácil, y lo digo con todo respeto hacia la gente que me oye, que le metan los dedos en la boca. Es muy fácil, porque es que la información sí la tiene el operador, no la tiene el regulador. Él sí sabe de qué está hablando porque es un negocio. Entonces yo sí creo que uno como regulador debe estar actualizado y estar en permanente estudio. Esa es la propaganda. Ahora sí entro en materia para hablar de las recomendaciones que respecto a la nueva regulación están dando algunas entidades, en este caso la OCDE. La OCDE habla de 7 principios fundamentales. El primero de ellos es adoptar a nivel político amplios programas de reforma regulatoria que establezcan objetivos y marcos claros para la implementación. ¿Qué significa esto? Que desde la Presidencia de la República, desde el Congreso de la República, debe haber un apoyo para que la regulación se modernice, para que se entienda que la nueva realidad es distinta a las telecomunicaciones tradicionales. El segundo es que evaluar los impactos y revisar las regulaciones sistemáticamente. ¿Qué significa eso? Que no es simplemente cambiar la regulación hoy y aguantarse 5 años. Tiene que estar en permanente evolución, en permanente revisión. Lo que se hacía en la serie 6 se sigue haciendo. Cada que se saca una regulación, se hace un plan de impacto. O sea, se evalúa al año cuál ha sido el impacto de esa regulación. Si se encuentra que esa regulación no tuvo ningún impacto, hay que quitarla. Eso no tiene por qué dar pena. Muchas veces alguna regulación que uno como regulador cree que es correcta, se da cuenta que no tiene el impacto que se esperaba. Y lo peor es simplemente guardar silencio, cuando lo correcto es eliminar la regulación que no funciona, o por lo menos modificarla. No simplemente decir, ¿qué dirán si yo digo que una regulación que hice un año no sirvió? Pues hombre, si cuando se tomó la decisión se estaba seguro con argumentos que era la mejor medida y luego se da cuenta que no lo es, pues simplemente aceptarlo y problema arreglado. Yo no creo que eso sea un pecado. Entonces lo primero es que debe haber una revisión sistemática de la regulación para garantizar que cumpla con los objetivos previstos
de manera eficiente, lo que decía, y efectiva en un entorno económico social cambiante y complejo. Y ese es otro mensaje. Recordemos que el mundo de la tecnología es complejo y dinámico. Por lo tanto, la regulación debe ser, ojalá, lo más dinámico posible. Lo que pasa es que es yo creo que la regulación es imposible que sea tan dinámica como la tecnología, pero por lo menos se hace el esfuerzo para que se logre por lo menos estar casi que a la par. Muy bien, el tercer principio es asegurar que la regulación y las instituciones a cargo de su implementación, así como los procesos regulatorios, sean transparentes y no discriminatorios. ¿Por qué es tan importante esto? Y les voy a dar del ejemplo que tengo en Colombia. Cuando uno regula, uno es el malo de la película. Siempre el malo es el regulador. Cuando uno saca una regulación, por buena que sea, a alguien le va a pegar. No hay ninguna regulación donde donde todos salgan indemnes. Es imposible. Siempre hay siempre hay gente que se impacta negativamente por la regulación. Siempre. Eso se los garantizo que ustedes evalúan y siempre hay alguien que va a decir, a mí me afectó negativamente la regulación. Como no es el malo de la película, lo que queda es ser transparente con lo que se hace y no discriminatorio significa que cuando uno saque regulación, la contraparte sepa exactamente por qué la está sacando, cuál es la argumentación de ello y por qué cree el regulador que es lo correcto hacerlo. ¿Por qué es tan importante? Porque así la regulación afecte a algún operador, ese operador va a decir, bueno, está bien, me afecta, pero yo sé que fue un proceso transparente y fue un proceso donde no se privilegió a nadie. Punto. Eso es suficiente para el regulador. Uno no tiene por qué pensar en salir en hombros de nadie ni aplausos de nadie. Un regulador no es para que lo aplaudan, es para que haga las cosas bien. Pero entonces, si uno es transparente y hace las cosas de frente, encima de la mesa, que se den cuenta que no hay nadie beneficiado por debajo de la mesa, pues hombre, al menos van a aceptar que se hizo bien hecha la regulación. Así después tengo un impacto negativo. El cuarto es revisar y fortalecer cuando sea necesario el alcance, la efectividad y la aplicación de la política de la competencia. ¿Por qué les di el ejemplo ahorita de los Big Tech? Porque resulta que ahorita lo más fuerte en el mundo entero es la competencia. Es buscar que la competencia sea efectiva. Perdón, Darío, que te interrumpa, pero parece Señor, que no están logrando entrar. Si los compañeros adelante. del proyecto Mesoamérica nos ayudan a verificar, perdón. ¿Continúo? Pues Dame, esperamos, Alan. a ver si lograron entrar los compañeros. Ahora parece que sí ya están entrando. Es que ahí tienen sala de espera, entonces toca que alguien Sí. los apruebe la entrada. Bueno, No, pero ok, perfecto. Yo seguimos creo en... que ya entraron los que estaban, que no podían entrar. Gracias. Bueno, Disculpa la listo. interrupción. Continúo. Entonces, decía que revisar y fortalecer cuando sea necesario el alcance, la efectividad y la aplicación. Lo que les decía. Simplemente eso es muy parecido al objetivo 2, que de principios, que es básicamente estar siempre revisando la regulación que se saca, viendo si es efectiva y sobre todo si tiene aplicación desde el punto de vista de la competencia. Les decía que la mayor preocupación ahorita en el mundo del Big Tech es precisamente la competencia. Una preocupación, por ejemplo, que se está dando a escala mundial es que los grandes jugadores no están permitiendo la innovación de las pequeñas compañías. Y siempre que ven a alguien, digamos un unicornio, para entenderlo, unicornio es aquello que valga más de $1 billón. Cuando ven una empresa como que está creciendo mucho, la compran. Eso es lo que está pasando. Entonces, cualquiera de ellos, no va a decir ninguno en específico, ve que alguien saca la cabeza con un buen negocio y ¡plan!, la compran. Entonces, y esto no es invento mío, esto está en los documentos de la Unión Europea y de Estados Unidos, de los reguladores y los comités del Senado, donde dice, oiga, es un poco peligroso que estas grandes empresas no permitan el florecimiento de las pequeñas, porque entonces no va a haber competencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, de nuevo, yo no voy a tomar partido en ese momento por nadie ni por nada, porque no me corresponde, pero sí creo que vale la pena analizar si esos grandes jugadores en realidad sí están haciendo algo contra la competencia. Así parezca que no lo es. Cuando había un proceso en Colombia contra un regulador, contra un operador por dominancia, alguien decía, usted los quiere castigar porque hicieron la tarea. Yo les decía, no, porque es que no tiene nada que ver con que el señor se haya no portado bien o portado mal. Yo no estoy calificando, como regulador ex ante, uno no puede decir si el operador X o Y hizo algo indebido, porque si fuera algo indebido sería sería
la entidad de competencia, en este caso la superintendencia, que sea ex post, o sea, que castigue una actuación indebida. Cuando uno es ex ante, uno prevé problemas de competencia. Entonces les decía, puede que la posición de un operador la haya logrado a punta de esfuerzo, puede que sea la Madre Teresa de Calcuta, puede que sea el Papa, pero si su posición afecta la competencia desde el punto de vista de eficiencia dinámica, hay que tener cuidado. ¿Se dan cuenta? Entonces no es que la regulación castigue a alguien porque hizo las cosas bien o mal. No. Lo que uno como regulador tiene que hacer es prevenir comportamientos que afecten la competencia o que tengan problema para que los demás respondan. Cuando uno evalúa, por ejemplo, la capacidad de respuesta de los competidores, no es que este señor A, que es muy grande, haga algo contra el B, que es pequeño, no, sino que este B, que es pequeño, no tenga forma de competirle grande. Por eficiente que sea este pequeño, por bien que haga las cosas, su tamaño no le permite competir con él. ¿Por qué? Porque hay economías de escala, economías de alcance, capacidad de caja, una cantidad de elementos donde uno no está castigando al grande, sino buscando que el ecosistema digital, o en este caso el campo de juego, sea equilibrado para todos. ¿Ok? Listo. Entonces, 5. Diseñar regulaciones económicas en todos los sectores para estimular la competencia y la eficiencia, así como estar dispuestos a eliminarlas, excepto cuando la evidencia clara demuestre que eso es la mejor manera de servir a intereses públicos amplios. Dense cuenta de este principio, por ejemplo, de este principio. Vea que dice que se debe estimular la competencia y la eficiencia, así como estar dispuesto a eliminarla, excepto cuando la evidencia clara demuestre que son la mejor manera de servir a intereses públicos. Lo primero son los intereses públicos, el usuario. Si uno se da cuenta que una intervención regulatoria que busca beneficiar a los usuarios finalmente los perjudica, entonces no intervenga. Pero es que yo voy a intervenir porque hay un problema de competencia. Posiblemente la solución es más grave, es más grave que el problema. Entonces uno dice, oiga, si el problema, si lo soluciona lo que hago, ¿esa solución sí responde a ese problema o será que yo estoy haciendo lo que no? Entonces dense cuenta que antes de tomar la decisión, posiblemente hay que evaluar si la decisión que se toma es la mejor opción o si de verdad soluciona el problema que se quiere solucionar. 6. Eliminar barreras regulatorias innecesarias al comercio y la inversión. Ya también creo que en eso hemos hablado, no me voy a quedar en eso. Y mejorar la integración de los mercados abiertos en todo el proceso regulatorio, fortaleciendo así la eficiencia económica y la competitividad. Creo que muy claro, no me voy a quedar ahí. Y 7, identificar vínculos importantes con otros objetivos de política y desarrollar políticas para lograr esos objetivos de manera que apoyen la reforma. Dense cuenta que acá estamos hablando que en un mundo digital el regulador no es solito, no está solo allá haciendo las cosas. Ese regulador está en un contexto y ese contexto tiene que conocerlo para ver no solamente lo que le corresponde, sino ver toda la película, lo que llaman los gringos el big picture. Tiene que verlo completo, porque si no, posiblemente se le están quedando cosas por fuera. Entonces lo que está haciendo es, aquí diciendo es, oiga, primero vincule objetivos de política, vincule todo eso para tomar la mejor decisión. Muy bien, continúo. La siguiente está muy larga, no me voy a quedar en toda esta, es las recomendaciones del Consejo sobre Política y Gobernanza Regulatoria de la OCDE. Entonces vea que aquí hay muchas cosas que son como políticos, no políticos entendidos como color o como tendencia, sino como la política pública. Primero es comprometerse al más alto nivel político, con una política que expresa de gobierno completo por la calidad regulatoria. Si no hay compromiso desde el primer nivel, esto no funciona. Donde ha funcionado es porque desde la Presidencia de la República se están tomando decisiones. ¿Qué ejemplo quiero dar? República Dominicana. Acaba de sacar un decreto donde el presidente se compromete a hacer una cantidad de cosas en tema de infraestructura digital. Es el primer paso, que el presidente de la República manifieste su interés de hacer algo por el ecosistema digital. Y ahí todo fluye. Pero si no hay apoyo desde arriba es muy complejo poder lograr los cambios que se requieren. Adherirse a los principios de gobierno abierto, considerando la transparencia y la participación en el proceso regulatorio, también ya lo dije, no me voy a quedar ahí. 3, establecer mecanismos e instituciones para supervisar activamente los procedimientos y objetivos de la política regulatoria. Lo que se está haciendo en muchos países es dándole a alguna entidad del Estado todo el poder para ver la reforma regulatoria. En Colombia se hizo con un documento que se llama OCDE. OCDE, COMPES con M, COMPES. Es un documento de política pública en el cual se dan lineamientos acerca de un tema estratégico para el país. En este caso hay un documento COMPES de reforma regulatoria.
donde el Departamento de Planeación Nacional, que es un ministerio de planeación básicamente, se abroga la función de ver que las entidades del Estado estén implementando mecanismos de reforma regulatoria. ¿Por qué se hizo? Por la OCDE. Cuando Colombia cuando manifestó su interés de entrar a la OCDE, 2013 más o menos, la OCDE, ya los comenté, hizo un análisis de Colombia y dio recomendaciones. Dijo, antes de entrar necesitamos que haga estas reformas. Una de ellas era precisamente la reforma regulatoria, que hubiese programas de reforma regulatoria para modernizar toda la regulación, no solamente de telecomunicaciones, sino de todos los sectores. Entonces hoy en Colombia, el Departamento de Planeación Nacional, que es un ministerio, se encarga de ver que las entidades del Estado, de todos los niveles, estén en procesos de reforma regulatoria. 4. Integrar la evaluación del impacto regulatorio. Ya hablamos la vez pasada. Para mí, honestamente, por experiencia propia, porque yo lo hice, lo hicimos en la CRC, es la mejor herramienta para regular. La metodología de impacto regulatorio es la mejor metodología para regular. Es un poco compleja en la implementación, es un poco compleja en poder acostumbrarse a ella, pero da resultados maravillosos. Cuando uno aplica esa regulación, se da cuenta que la última decisión que toma es la mejor decisión posible. Hay garantía de ello. Con eso yo por lo menos puedo decir que tomé la decisión mejor que podía tomar. ¿Ok? Entonces yo sí los invito, por favor, a que nos metamos en la cabeza que el impacto regulatorio, la evaluación de impacto regulatorio es fundamental para todos los reguladores. 5, revisar de forma sistemática el inventario de regulación, ese mismo principio que vimos ahorita de la OCDE. Acuérdense que esto es otro departamento que es el de gobernanza regulatoria, entonces digamos que tienen que estar muy parecidas. Publicar de manera periódica informes acerca del desempeño de la política regulatoria. Esto da transparencia. Básicamente es siempre publicar agenda regulatoria, documento de comentarios, documento de respuestas, talleres, todo lo que dé transparencia al tema es importante. Dichos informes también deben contemplar información acerca de cómo funcionan en la práctica herramientas regulatorias tales como la evaluación de impacto, la consulta pública y las revisiones de la regulación existente. Insisto en ello, transparencia y comunicación. Que el operador sepa en la página del regulador qué proyecto hay en ese momento en curso, en qué etapa está, para qué viene después, cómo se comenta, cómo responde mi comentario. Eso le da total transparencia y total seriedad al regulador. 7. Desarrollar una política congruente que contemple el papel y las funciones de las entidades regulatorias a fin de infundir mayor confianza de que las decisiones en cuestión de regulatoria se toman a partir de criterios objetivos. También, por repetirlo, ya lo hablamos también. Asegurar la efectividad de los sistemas para realizar la legalidad y la justicia procesal es simplemente seguridad jurídica. En este tema he insistido mucho, por ejemplo, a 7, en que también debe haber seguridad jurídica. No puede ser que un operador esté supeditado a que le cambie la regulación cada 6 meses. También tiene que dar seguridad jurídica, entonces uno también tiene que entender cómo son los procesos, sobre todo para tomar decisiones, para sancionar, para investigar, tiene que ser transparente. Perdón un segundo. 9. Aplicar cuando se considere adecuado la evaluación, la gestión y la estrategia de comunicación de riesgos. Riesgo es parte de lo que uno hace en regulación. Es simplemente hablar si el riesgo es alto, bajo, medio. Si el impacto es alto, bajo, medio, hacer un mapa de riesgo, un mapa de calor que llaman los ingenieros, para ver dónde se debe ajustar o de qué, mucho dónde están los verdaderos riesgos de las tomas de las decisiones. 10. Promover cuando sea adecuado la coherencia regulatoria a través de mecanismos de coordinación entre los niveles de gobierno supranacional, nacional y subnacional. Bien importante esto. Y les voy a dar un ejemplo. Para todos los países de Latinoamérica sufrimos o nos toca sufrir que los municipios o las localidades pongan barreras al despliegue de infraestructura. Y las barreras las ponen basados en las competencias de cada municipio. En el caso de Colombia, los municipios, y casi que en todos lados, los municipios tienen autonomía sobre el uso del suelo, por ejemplo. Entonces, el municipio puede decidir que no se puede poner antenas a menos de 100 metros de un hospital, por ejemplo. O que no se puede poner antenas en la parte urbana, sino solamente en la parte rural. Y después se quejan en la parte urbana porque no tienen comunicaciones. Pero entonces el Estado-Nación, o sea, el gobierno nacional, no puede intervenir porque no tiene competencia. Entonces lo que uno tiene que buscar, en este caso, es una coordinación entre política pública nacional e intereses municipales. ¿Qué se ha hecho en Colombia? Hay un documento que inclusive se acaba de actualizar, que es el Código de Buenas Prácticas. Es un código que saca la CRC
diciéndole a los municipios qué cosas hay que hacer para fomentar el despliegue de infraestructura. Y también se hace un ranking y se da un certificado de aquellos municipios que no tienen barreras al despliegue de infraestructura. Es bien interesante. Eso lo acaban de implementar la CRC. Eso lo acaba de hacer el doctor Carlos Lugo. Súper interesante, que es ese ranking no, ese certificado le permite al municipio decir, a mí me certificaron como un municipio que no pone barreras al despliegue de infraestructura. Y eso lo saca como un logro para el municipio. Entonces vea que se logró combinar, y eso sí es todo el de Carlos y su grupo de trabajo, que el municipio vea que hay cierto reconocimiento por no tener barreras. Parece sencillo, pero creo que es efectivo. Entonces uno tiene que inventarse mecanismos para lograr la coordinación entre política pública, regulación y otros niveles del Estado. 11. Impulsar el desarrollo de capacidades y el desempeño de la gestión regulatoria en los órdenes subnacionales de gobierno también. O sea, es básicamente lo que les decía hace un rato, que es que también la gente que trabaja en esos temas debe saber lo que está haciendo, debe conocer lo que está haciendo y para dónde va. Yo creo que el conocimiento es el mejor amigo de la toma de decisiones. Y 12. Tomar en cuenta al desarrollar medidas regulatorias todos los estándares y marcos internacionales de cooperación pertinentes en la misma área y cuando sea adecuado, los probables efectos que tenga en terceros fuera de su jurisdicción. Básicamente lo que está diciendo esto es que la regulación no es local, ya lo dije, es global. Entonces uno sí no puede encerrarse en una burbuja a creer que la regulación se inventó en X país o en X municipio. Eso no es así, esto es global. Y yo creo además en una cosa que en Colombia se usa mucho, que es que no se invente la rueda. ¿Para qué se pone a inventarse la rueda si ya existe? Otra cosa es que la mejore, que le ponga un diferente caucho, que le ponga diferentes radios, que la haga más gruesa, más delgada, pero no se invente la rueda. Ya hay prácticas internacionales de países más adelantados que nosotros, donde ya han vivido cosas por las que está pasando la región. Entonces, no es tampoco trasladar como un espejo la regulación europea a los países nuestros, no tampoco porque no funciona. Es simplemente ver en qué se parece ese problema de allá con el mío y ver si esa buena práctica le sirve a nuestra región. Básicamente es eso, es adecuar la regulación a las necesidades de nuestros países. Pero además, como ya es global, uno también tiene que darse cuenta si lo que está haciendo acá tiene impacto para otras regiones o para otros países. Por eso inclusive se busca, y en eso creo que Contelca lo está haciendo bien, es una coordinación regulatoria regional. ¿Por qué es tan importante esto? Europa saca regulaciones para toda la Unión Europea y son muchos países. En Latinoamérica no es posible porque somos distintos. Entonces, entidades como Contelca, por ejemplo, donde sí lo que decidan tiene fuerza en la región, son súper importantes y yo creo que es la única forma de salir adelante. Yo creo que si no logramos una coordinación regional, y para eso también la agenda Mesoamérica es súper importante, uno debería tener mecanismos regionales para sacar regulaciones regionales. Los operadores que están en nuestras regiones son los mismos. Está América Móvil, Telefónica, está Tigo, están todos los mismos operadores. Uno sí debería por lo menos colaborar entre nosotros para sacar regulaciones, digamos que no únicas, pero sí parecidas por lo menos. Tener una sola línea de acción, que esa ventaja la tiene, por ejemplo, la Unión Europea. Eso nos lleva años luz en ventaja por eso, porque trabajan de manera coordinada. Ahora bien, este gráfico que les traigo acá se resume de un libro, de un documento que sacó el BID, que está disponible. Yo no sé si tengo aquí la fuente, yo creo que la fuente está en el slide más abajito. Este documento habla de los objetivos y pilares para la gobernanza del ecosistema digital. Es un documento hecho por la oficina de Antonio García Zavallos y sus colaboradores. Y ellos dividen estos objetivos en 4 objetivos. Y le pone a cada uno un elemento clave y acción. Entonces, no voy a leerlo todo, pero quiero ver lo fundamental. ¿Cuáles deberían ser los objetivos de la gobernanza del ecosistema digital? Son 4 objetivos. Adopción y uso de las TIC para el desarrollo, o sea, las TIC como una herramienta para el desarrollo. Desarrollo de un mercado innovador y asequible, tiene que ver con competencia, con jugadores, con que haya precios correctos, calidad correcta. Promoción del acceso a la infraestructura digital, porque está comprobado que tener acceso a la infraestructura digital, a Internet, tiene impacto en la calidad de vida. Eso está comprobado, es una necesidad de volverlo a probar. Entonces, si yo logro tener más cobertura, tener más gente conectada con mejor velocidad, seguramente le va a mejorar la vida a todas las personas. Y adopción y uso de las TIC por parte de la población. Como ustedes ven, están en diferentes niveles.
Adopción de las TIC por un lado para el desarrollo, o sea, para las empresas, y al final esa para la población, como herramienta para mejorar la calidad de vida. Y esto lo divide en 4 pilares. Un marco legal e institucional adecuado, una regulación, instrumentos para el desarrollo de infraestructuras, una regulación de la competencia y protección del consumidor, y políticas públicas que incluyan agendas digitales y planes de banda ancha o planes de conectividad. En esos 4 elementos debería cualquier país fijarse para lograr un ecosistema digital adecuado. En el marco legal quiero destacar la convergencia entre telecomunicaciones y servicios digitales. De nuevo, insisto en esto, ya no son telecomunicaciones solas, ya es un sector convergente donde los servicios digitales son incluso sustitutos de los tradicionales. Por lo tanto, se debe mirar completo, no por pedazos. Se debe promover la expansión de las redes 4G y 5G, promoción de la inversión privada, pero sin desatender las zonas rurales. De ahí la importancia de que, por ejemplo, los procesos de subasta de espectro se fijen menos en temas fiscales y más en temas de cubrimiento y de calidad. ¿Qué hizo Colombia? Y qué pena que hable tanto de Colombia, pero es lo que tengo más a la mano como ejemplo, es que la última subasta de espectro, una parte de la subasta se paga con obligaciones de hacer. O sea que no le paga al Estado un dinero, sino que va y desarrolla infraestructura. ¿Para qué? Para mejorar la conectividad. ¿Qué se gana un Estado fiscalista donde quiere maximizar el ingreso si eso lo que hace es que el operador todo lo ponga más caro? Y es lógico. Si el operador gasta más en espectro, adivine quién paga ese espectro. Pues el usuario. Entonces, entre más le cobre por espectro, pues más tarifas va a haber, más costo va a tener la tarifa. Entonces, yo creo que eso no es lo correcto. Regulación de infraestructuras esenciales para evitar comportamientos anticompetitivos. Hace referencia a instalaciones esenciales, interconexión, a compartición de infraestructuras activas y pasivas, compartición de postes, compartición de ductos. No tiene sentido que una zona donde no es rentable el negocio haya 3 operadores con diferentes redes. Hombre, si sabemos que esa zona no es rentable, una sola red y que la compartan. Eso se debe promover. ¿Qué se gana uno con 3 redes si al final el servicio es caro y malo? Es mejor una red con un servicio bueno. Entonces, compartición es muy importante. Prevalencia de la regulación ex post. Esto es una tendencia y es que en vez de castigar sin razón, no, a ver, voy a refrasear porque eso no es así. En vez de tener regulación antes de que pasen las cosas, lo que dice el ex post es que castigue las prácticas anticompetitivas. O sea, espere a que pasen y luego las castiga. La pregunta es, ¿qué es más eficiente? ¿Castigar o prevenir? Y no voy a contestar porque digamos que hay muchas, yo creo que es una combinación de ambas, pero básicamente lo que está haciendo es analice bien si la regulación ex post es suficiente, básicamente. Políticas para adoptar y aprovechar los beneficios de las TIC con enfoque transversal. ¿Por qué las TIC? Lo mostré en un gráfico de la sesión anterior, ya no son telecomunicaciones, son transversales a los sectores. Por lo tanto, las políticas tienen que ser transversales. Importante el desarrollo de agendas digitales y mejorar la coordinación institucional. Muchos países lo que se crean son coordinaciones nacionales para agendas digitales. Un grupo, un comité, una persona que se encargue del tema. ¿Y acciones concretas cuáles son? El marco legal, pues una ley moderna de telecomunicaciones. En Latinoamérica las leyes son muy viejas, hay leyes de los 90, donde, imagínense una ley del 96, pues esa ley del 96 es del 96 y no tiene por qué tener cosas de la actualidad. Entonces cuando uno ve esas leyes y hablan de circuitos, de servicios de voz, algo de internet, algo de elementos esenciales como la interconexión, uno dice, hey, toca actualizarlas. Por lo menos actualícela en términos, pues. Y también todo el tema de reguladores independientes. Yo creo que eso también es bien importante, que tengamos reguladores independientes del Ejecutivo. Pero imagínense ustedes este escenario. Llega un presidente nuevo, nombra a todos los comisionados y el presidente se enloquece. Estoy exagerando el tema, no porque sea así. El presidente enloquece y le da por nacionalizar todos los servicios, por decir que todos los servicios de comunicaciones ahorita son del Estado, que ha ido la inversión privada. Y los comisionados dicen que no, que eso no es así. ¿Qué le pasa a los comisionados? ¿Quién los nombra el presidente? ¿Quiénes se van? Pues los comisionados, porque los nombró el presidente. Es un ejemplo exagerado, pero quiero simplemente con eso decirles que es necesario que esos comisionados puedan tomar decisiones independientes. ¿Y cómo se logra eso? Con periodos fijos, que sepan que no los pueden tocar en un periodo de 4 años, por ejemplo, con independencia económica o financiera, que no dependa del presupuesto de la nación
y que tengan alto perfil, que sean reguladores donde la gente que esté sea la gente que se necesita que esté. ¿Qué es difícil? ¿Que eso vale plata? Sí, todo eso es verdad. Pero yo creo que parte del éxito es que tengamos reguladores independientes, claramente que también miren los objetivos del gobierno. Tampoco es, voy a hacer otro ejemplo bien exagerado. Un presidente quiere abrir el mercado de larga distancia, quiere que haya muchos jugadores. Y el regulador dice, no, no me parece, yo creo que necesitamos solamente un regulador, un operador. Pues hombre, si la política es de apertura de inversión, pues no tiene mucho sentido que el regulador se niegue a ello. Entonces vea que el regulador también debe estar alineado con políticas públicas. Entonces yo creo que es una coordinación entre ambos, pero cada cual en lo que tiene que estar. En regulación, políticas de regulación y aprovechamiento del espectro, ya lo hablamos, espectro por montones. En Sudamérica solamente estamos entregando entre el 20 y el 30% del espectro que debería haber, que debería estar en manos de los operadores. Nos toca trabajar mucho en eso, en entregar espectro rápidamente. El apagón analógico tiene que ver con la liberación de bandas de la televisión análoga, la que dejan cuando se convierte en digital, que es las bandas de 600 y 700. Esas bandas son muy importantes para todo el tema de cobertura rural y zonas poco densas. Entonces es bien importante también acelerar todo esto. Además son importantes también para 5G. Desarrollo de servicios de acceso universal, súper importante. Que existan fondos de acceso y servicio universal es fundamental. Pero no esos fondos solamente con la función de poner líneas telefónicas, que sean fondos para el ecosistema digital, que permitan construir redes, que permita temas de apropiación, temas de habilidades, temas de terminales, o sea, que permitan que la población pueda acceder más fácilmente a todo el tema TIC. Regulación ya lo nombré, de compartición de infraestructuras, ya lo dije. Bueno, y en temas ya específicos, temas de competencia, puntos de intercambio de tráfico, son los famosos IXPs, que no hay muchos en Sudamérica, tiene mucho Brasil, Argentina tiene varios, pero ¿por qué es importante? Porque con los IXP se fomenta el contenido local, se fomenta además que el tráfico se quede dentro del país y no salga del país, lo cual debería tener impacto tanto en precios como en calidad. Si mi consulta a una página de internet tiene que ir hasta China, pues hombre, eso cuesta más y puede tener menor calidad. Si yo logro tener en el país IXPs y CDNs, que son los Content Delivery Networks o los donde tienen alojadas los contenidos, pues hombre, va a ser más eficiente y menos costoso para los usuarios. Temas de calidad, roaming nacional y portabilidad numérica. La portabilidad, ustedes saben que simplemente es poderme mover con mi numerito de un móvil entre un móvil, pero ya Chile, por ejemplo, todos tienen portabilidad, inclusive no importa de qué red sea, portabilidad móvil y fija, combinada, todo. Pues también es otra tendencia. Y regulación de acceso a interconexión, es un recurso esencial, calidad de servicio y protección de usuario. Como siempre, los reguladores, su centro de atención es el usuario. Todo lo que uno haga como regulador tiene que tener como foco el usuario. Si el usuario se beneficia, bienvenido. Si no, no lo haga. Así de sencillo. Parece simplista, sí, pero es que así es. Si la regulación tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los consumidores. Punto. ¿Que eso requiere que haya operadores fuertes? Sí. ¿Que requiere inversión? Sí. Pero al final, lo que se necesita es que los ciudadanos tengan mejor calidad de vida. Punto. Y en política pública, pues la estrategia digital, el Plan Nacional de Banda Ancha y temas ya de gobierno electrónico para datos abiertos, que el gobierno comparte la información. Ayer, por ejemplo, estuve revisando un país para un tema que tengo con el BID. No voy a decir el nombre del país porque no quiero hacerlo quedar mal, pero era imposible. Y las páginas del gobierno caídas. La página del Ministerio TIC caída. Decía, estamos en construcción. Una página de un Ministerio TIC, ¿cómo puede estar en construcción hace un mes? No es posible. Eso no es contradictorio. Entonces vea que el mismo gobierno tiene que dar ejemplo. Ejemplo con el desarrollo TIC. Tiene que tener procesos todos los contenidos en línea. Tiene que tener toda la atención de ciudadanos en línea. La fortuna de esta pandemia, si puede decirse fortuna, fue que aceleró todo el proceso. En Colombia, por ejemplo, estaba preparada, no mucho, pero sí estaba muy preparada, pero eso aceleró además todos los trámites en línea. Yo me tocó presentar la famosa declaración de renta o pago de impuestos esta semana. Eso antes tocaba ir al banco a pagar y todo, ya no, ya todo es en línea. Los contratos del Estado, antes tenía uno que ir a firmar con la huella digital, ya no, ya todo es en línea. Ya hay firma digital, hay seguridad. Entonces yo creo que
También el Estado debe dar ejemplo con todos los trámites electrónicos para que se eviten colas, pasaportes, documentos de identificación, temas de notarías para sacar el registro de la vivienda. Todo eso tiene que ser electrónico. La gente no quiere hacer colas. Uno no puede ir a perder un día entero haciendo una cola en un banco. No se puede. Muy bien. Continúo. Bueno, ya voy terminando el tema para que pronto tengan alguna pregunta. Este que está aquí es otro ejemplo de cómo el Banco Mundial dio algunos lineamientos en temas de gobernanza regulatoria para países en desarrollo. Entonces habla también de política pública como principio en torno a la calidad de procesamiento para generar regulación, ya lo hablamos. Las instituciones reguladoras, organismos administrativos y políticos que valoran la regulación, herramientas y procesos de calidad, instrumentos y productos de política regulatoria. Estos son los temas que para la OCDE debería trabajarse, tener estos elementos para trabajar. Entonces, él da ejemplos. Para evitar errores más comunes, él da los errores más comunes. Entonces, en política regulatoria, incentivos perversos. ¿Qué significa eso? Que yo estoy intentando solucionar un problema que no existe o que el incentivo no es el incentivo correcto. No es el incentivo correcto. Yo estoy haciendo las cosas por la razón que no es, básicamente. Y se ve mucho en estas regiones. Los reguladores tienen la tendencia a ver el árbol y no el bosque. Ya lo dijimos ahorita. A regular lo particular. Pero se olvida del bosque. Y es súper peligroso. Uno tiene que alejarse un poco, ver todo el panorama de manera integral y holística, y luego irse para el bosque, irse para el árbol, pero no al revés. No al revés. Es un error grande que uno hace como regulador, es creer que hay que regular lo particular. Cuando lo tiene que regular son primero principios y luego ir bajando lo particular. Y las herramientas y procesos de calidad regulatoria, el famoso plug and play. Ahorita se los mencioné. No es coger la regulación europea y ¡pum! Listo. Simplemente cambiemos el nombre a la ley y pongámosle ley de telecomunicaciones del país X. No, eso no es así. Le toca sí tomar esa regulación como ejemplo y verla cómo la vuelve nacional, o sea, cómo la interpreta hacia los problemas del país y no plug and play. No, eso no es que copy-paste, eso no es así. Instrumentos y productos de política regulatoria, horizontes de tiempo poco realistas. Cualquier proceso de reforma regulatoria va a durar años. Y se los digo de verdad, años, 3 años, 4, 5 años. Entonces, cuando llega un nuevo gobierno que dura 4 años, quiere hacer las cosas ya porque quiere tener resultados dentro de su gobierno. Y eso uno lo entiende desde el punto de vista político. Pero la realidad es que los procesos regulatorios, de reformas grandes regulatorias, son de años, de años. Y tiene que tener eso claro porque si no después la motivación es ninguna. Cuando le dicen a un mané, usted es un presidente que quiere hacer cosas, ya le diga, sí, presidente, con mucho gusto en 4 años, pues le va a decir, no se metan en eso porque no, eso va a durar mucho. Es que así es. Entonces toca horizontes de tiempo realistas y con éxitos tempranos. Lo que uno tiene que hacer es, sí planearlo como es, o sea, con el tiempo real, pero lograr cositas en el tiempo. Ir mostrando resultados poco a poco para que la gente, tanto el ciudadano como la empresa, como el mismo gobierno, se dé cuenta que sí funciona, pero que se demora. En Colombia se dice, se le tiene, pero se le demora. Es como lo que uno siempre dice acá. Y luego es perder el foco en la implementación. ¿Qué significa eso? Que muchas veces los reguladores tienen el foco en el proceso en sí mismo, en cómo formularlo, y no en la implementación. Cuando lo importante, claro, formularlo bien, pero se olvidan de implementarlo. Entonces creen que el documento, listo, tengo mi plan de modernización regulatoria, ese es el plan, tómelo, listo, acabé. No, venga, el foco es en implementelo. El foco es implementarlo, el foco es tener control, poder hacer seguimiento, tener los recursos que son, el recurso humano, el recurso monetario para poder llevar las cosas a buen término. Muy bien, esto es un ejemplo de regulación, simplemente para terminar, es lo que viene. Esto es un ejemplo de la regulación que está sacando recomendaciones de la OCDE para inteligencia artificial. Y lo voy a leer literal porque es que esto suena como a, si ustedes vieron la película iRobot o Yo Robot, no me acuerdo el nombre del actor, donde había 3 principios para la robótica. Había 3 principios para la robótica. Yo cuando leí esto me acordé mucho de esa película. Suena chistoso, pero esto que está en el slide no es chistoso. Estos son ya recomendaciones de la OCDE para inteligencia artificial. Les voy a leer muy rápidamente.
La IA debería beneficiar a las personas y al planeta impulsando el crecimiento inclusivo, el desarrollo sostenible y el bienestar. Los sistemas de IA deben diseñarse de una manera que respete el Estado de Derecho, ojo con esto, los derechos humanos, los valores democráticos y la diversidad, y deben incluir salvaguardas apropiadas, por ejemplo, permitir la intervención humana cuando sea necesario para garantizar una sociedad justa y equitativa. O sea, no se le puede dar el control a los robots, sino a los hombres, a los seres humanos. Debe haber transparencia y divulgación responsable en torno a los sistemas de IA para garantizar que las personas entiendan los resultados basados en la IA y puedan desafiarlos. Desafiarlos que puedan tener la capacidad de controlarlos y de tomar decisiones respecto de ellos. Los sistemas de IA deben funcionar de manera robusta y segura a lo largo de sus ciclos de vida y los riesgos potenciales deben evaluarse y gestionarse continuamente. Las organizaciones e individuos que desarrollan, despliegan u operan sistemas de IA deben ser responsables de su correcto funcionamiento en línea con los principios anteriores. Y con eso, bueno, aquí hay una cosa de Internet de las cosas que creo que no me voy a quedar ahí, simplemente algunas recomendaciones y ya. Listo, Alan, con eso termino. Espero, fue muy rápido y me perdono la rapidez, pero quería cubrir todo. No sé si haya preguntas o comentarios. Muchas gracias. Gracias, Germán Darío. Pues en realidad fueron como 50 minutos, te agradecemos mucho. Me parece a mí es súper claro, mensajes muy contundentes. No veo ahorita preguntas. Si algún compañero tiene alguna pregunta, por favor puede levantar la manita o hacer la pregunta por el chat. Cuando nosotros vemos, digamos, los números que nos presentaste el lunes, con todos los retos que ya son hechos en nuestros países, vemos también las tendencias regulatorias, la manera en la que de alguna forma se ha desarrollado la normativa en nuestros países y digamos los desarrollos, diría yo, tímidos de política pública que tenemos hasta ahora, pues nos dejan en una posición todavía más desventajosa y sobre todo pensando que tenemos que reaccionar un poco rápido por los temas de la pandemia. Sabemos que la conectividad hoy ya va muchísimo más allá que como la veíamos antes, ¿verdad? Antes nos interesaba mucho que, no sé, que cerrar la brecha, brindar servicios de digitales, empoderar a la gente, pero hoy por hoy se convierte en un tema de supervivencia. Entonces, ¿cómo, por dónde empezamos? ¿Cómo podemos hacer que estos procesos pues no nos tome 5 años para poder tener un poco más de claridad en lo que tenemos que hacer? ¿Cómo desde la perspectiva de cada país o quizás regional podríamos encontrar algún tipo de atajo, ¿verdad? Normalmente nos comparamos o tratamos de ver a países, no sé, como Corea, que lo han hecho súper bien, algunos países nórdicos, pero efectivamente es muy complicado. No tenemos la normativa de la Comunidad Europea, tenemos desde la perspectiva por lo menos de telecomunicaciones, el Comtelca y el tratado en el que nos basamos, pero ¿qué deberían de ser como los primeros pasos para empezar a atacar esta problemática? Pues mira, Alan, esto va a sonar muy idealista, pero lo que yo he estudiado de Latinoamérica, que me ha tocado últimamente, es que la diferencia está en la voluntad política. Esa es la gran diferencia, que el tema tenga voluntad política. ¿Y cómo se logra eso? Evangelizando. Creo que son la gente, los reguladores, los que tienen que empezar a hacer caer en cuenta a los gobiernos que estas reformas se requieren. Yo creo que la pandemia en ese sentido es una gran oportunidad, porque es que con la pandemia nos dimos cuenta que el que no esté digitalizado el mundo del Internet está muerto. Yo no sé si les puse a ustedes el slide creo que se les puse, sí se les puse, del niño que está en el campo diciendo a la profesora, de aquí no la escucho, y la profesora está en la ciudad. Y eso fue lo que pasó en la pandemia, que se exacerbó la brecha digital. Nos dimos cuenta que el que no esté conectado está casi que es analfabeta, lo que era un alfabetismo
antes, saber leer y escribir ahorita es analfabetismo digital. Yo creo que es idealista, pero la única forma de salir adelante es que los gobiernos al nivel más alto entiendan que esto no es charlando, que esto es de verdad, que se requieren marcos regulatorios modernos, que se requiere promover el despliegue, conectividad. Todo esto yo creo que eso nace de ahí la voluntad política. Muchas gracias. Muy claro, voluntad política. Dentro de lo que desarrolla la OCDE da como una estructura y unas, eh, digamos, como una ruta clara de un poco qué es lo que tenemos que hacer. Sí. ¿Cómo debe ser la relación entre los marcos normativos y la política pública? ¿Cómo se sincronizan? Sobre todo pensando que hoy tenemos que pensar en que esto es fundamental para la recuperación económica. Sí. Yo creo lo que, de nuevo, los países que lo han logrado es porque hay digamos que un sistema donde existe un plan de desarrollo en cualquier país, un plan digital, un plan de conectividad, y en ese mismo plan se involucra el regulador, que el regulador en ese plan participe definiendo qué tarea le toca hacer para apoyar ese plan. Y que el mismo plan diga al regulador qué le parece y qué no le parece. Si el plan se construye sin el regulador después seguramente posiblemente lo ataque, posiblemente crea que no es. Entonces, en la construcción de cualquier plan debe estar sentado el regulador. El regulador debe ser es parte del gobierno, pero no del ejecutivo. Y en eso insisto, pues debería, digamos que no siempre es así. Pero entonces yo sí creo que el regulador debería por lo menos tener la posibilidad de aportar a ese plan. Tiene que haber coordinación, Alan. Si no, imagínense el ejemplo que les puse ahorita de que el objetivo no le gusta al regulador, o al revés, pues no funciona. Entonces tiene que haber coherencia entre política pública y regulación. En otras palabras, podríamos decir que el regulador sí tiene una injerencia importante en los desarrollos de política pública. Claro, la regulación es política pública, en mi opinión. La regulación es política pública. Uno como regulador tiene la herramienta para fomentar la competencia. Si uno como regulador no quiere entregar espectro, ¿qué está logrando? Pues menos competencia. Si uno como regulador no quiere regular la competencia y dejar que haya monopolios, pues política pública. Entonces yo creo que sí está en manos del regulador parte de la política pública. Tenemos una pregunta de Virginia y dice, ¿cómo hacer para ajustar la regulación cuando al analizar los resultados a nivel competencia no hay cambios y el regulador vuelve a imponer las mismas medidas? Pues yo creo que eso logra cambiar con impacto regulatorio. ¿Sí? Hay una medida que se monitorea su impacto, se hace análisis de impacto, en Colombia lo hacen con consultores externos. Siempre se contrata una firma para que diga si esa regulación tuvo el impacto esperado o no. Pero si yo tengo una regulación con escenarios claros, donde yo digo, vea, yo lo que quiero es que la participación de mercado baje de 60% a 40%. Y para eso voy a hacer lo siguiente, compartición de infraestructura, voy a hacer cosas al aire, separación funcional, voy a obligarlo a revender más barato, voy a ponerle tarifas especiales. Pues hombre, yo al año tengo que evaluar si esas medidas que tomé, si de verdad tuvieron impacto en la participación de mercado. Si no, apague y vámonos. O sea, vuelva y baraje, vuelva y hágala. Pero si va a ser lo mismo, no me acuerdo qué científico, seguramente muy importante, no me acuerdo quién fue el que digo, si quiere que las cosas sean distintas, pues haga cosas distintas. No haga lo mismo. Si no le funcionó, no haga lo mismo, haga otra cosa. Entonces, si esa medida no le sirvió, pues no la repita. Parece muy sencillo, Alan, pero a veces el regulador se queda en lo que sabe. En Colombia hay un dicho que es que el borracho busca la llave donde está la luz. Llega a la casa, se le cae la llave y va a la busca donde está la bombilla, porque es donde ve. Y eso le pasa mucho a los reguladores. Le pasa mucho. Es que yo le pongo lo que sé. Cuando no conozco, entonces mejor no le pongo nada. Muchísimas gracias, Germán Darío. No veo más preguntas de los compañeros, no veo manos levantadas. No sé si alguno querrá hacer algún comentario o aporte, pero por ahorita no veo nada. Yo te agradecería mucho y pues le pasaría la palabra a la doctora From para que nos cierre esta sesión. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor, por este rico menú de contenidos que suman y se complementan con los de la jornada pasada. Y hoy gracias por su disposición, por compartir su experiencia, su conocimiento y valiosas recomendaciones. Creo que estos temas tienen que ser parte integral de esa agenda digital mesoamericana. Así que muchísimo agradezco su participación y gracias al ingeniero Ruiz también por esta excelente coordinación entre estos organismos. Estamos de la mano construyendo una agenda digital mesoamericana en un momento inédito que nos obliga a pensar incluso fuera de la caja negra y a ampliar también la visión de mediano y largo plazo. Bueno, muchas gracias. Feliz fin de semana para todos. Gracias. Que disfruten Gracias. su descanso y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Ya llegó la convocatoria del quinto conversatorio. Va a estar súper interesante con una figura muy importante en nuestro sector, quien es Sonia Agnese, que también Germán Darío la conoce. Vamos a... Excelente. A tener otra sesión súper interesante con ella, que nos va a comentar los temas de desarrollo de infraestructura. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Adiós. Chao. Buenas tardes a todos.